Muy buenas colegas, agradeciendo la invitación de la Sociedad Ecuatoriana de Urología para hacer estos cursos de educación médica continua que van en provecho de los médicos urólogos del país, a objetos de, primero, de unirnos y segundo, de ampliar nuestros conocimientos y nuestro campo de acción en el día a día en las labores profesionales de cada uno. En esta oportunidad vamos a tratar sobre lo que es la rehabilitación peniana post cirugía radical de próstata. Sabemos de antemano que el escenario del cáncer de próstata es muy grande, cada vez diagnosticamos más cánceres de próstata, es la segunda causa de muerte después del cáncer de pulmón, tiene como efectos genéticos una causa en cuanto a lo que es su etiología, pero también la edad, también la etnia en la raza negra es mucho más intenso y también tenemos los factores de riesgo que van asociados a las actividades laborales de cada individuo. También debemos de reconocer que el antígeno prostático ha ayudado mucho para lo que es la detección temprana del cáncer de próstata, pero sabemos bien que como screening es muy criticado por cuanto su especificidad y sensibilidad no son las ideales y hasta ahora no existe ningún marcador oncológico en cuanto a lo que es cáncer de próstata que sea específico. Por lo tanto, el antígeno prostático es órgano específico, pero no es cáncer específico. Sabemos también que la biopsia nos da la mano y quizás es el examen de gabinete y de intervencionista de más eficacia en cuanto a lo que es el diagnóstico de cáncer de próstata y que la modalidad de las técnicas de octantes o en sextantes, dependiendo del volumen de la próstata, son importantes para hacer una buena estratificación. Normalmente lo que intentamos es de que el volumen prostático se divide para un factor internacional de 3.5 y de acuerdo a ese resultado hacemos el número de biopsias, es decir que próstatas más grandes necesitan más biopsias y próstatas más pequeñas menos biopsias. Sabemos que cada 18 minutos tenemos el diagnóstico del cáncer de próstata y en el Ecuador hemos tenido cambios muy significativos. Tenemos, por ejemplo, que en 1980 un reporte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reportaba de 28 cánceres por cada 100.000 habitantes. Este dato ha ido subiendo, ha ido incrementándose. Solca en el 2008 subió a 43.8 por 100.000 habitantes y en el Registro Nacional de Tumores, tanto del 2012 y 13 ya tenemos que este dato se ha ido mucho más arriba a 58 hombres por 100.000 habitantes, lo cual significa que en los últimos 30-35 años la incidencia del cáncer de próstata se ha duplicado. Y sabemos de antemano también que la mortalidad, si bien es cierto, la mortalidad directa como causa de órgano específico o cáncer específico es baja, es desde el 17%, también tenemos el registro de que esta incidencia se ha incrementado en el 2012 a 18.12%. Por lo tanto, es una enfermedad que la vemos todos los días, que estamos enfrentados al desafío de poder diagnosticar y a pesar de que contamos con todos los exámenes de gabinete, radiografías, biopsia, tacto rectal, antígeno prostático, tomografías, ocasionalmente el PET, etcétera, gamografía ósea, a pesar de que tengamos todo este sinnúmero de exámenes, sabemos que fallamos alrededor de un 30-35% estadísticamente. Por lo tanto, si nosotros enfrentamos a pacientes que van a ser operados, debemos nosotros ser conscientes de cuál es el panorama previo a una cirugía. El paciente que se va a operar ya tiene su edad, ya tiene una disfunción eréctil que estadísticamente sabemos que afecta del 30 al 50% de los varones que pasan más de 40-50 años de edad. Sabemos que la edad, que la hipertensión, sabemos que la obesidad, sabemos que la diabetes son enfermedades que van a incidir directamente sobre el endotelio vascular y de esta manera el endotelio no va a tener la misma reacción bioquímica en cuanto a lo que es el mecanismo de erección. Por lo tanto, son pacientes que ya vienen con sus erecciones bastante afectadas y si a esto le sumamos las dislipidemias, el tabaquismo, el sedentarismo, le sumamos las causas psicológicas, nos abren un panorama que es en ocasiones un poco árido porque no nos damos cuenta
de que el paciente ya arrastra una disfunción eréctil, y segundo, si nos damos cuenta, a veces no se lo decimos. Por lo tanto, si el paciente va a ser sometido a una cirugía radical y que ya tiene un problema de erecciones, ya las posibilidades, las opciones de que él recupere después su vida sexual después de la cirugía radical, obviamente se van a ver claramente afectadas, claramente mermadas en su capacidad de recuperación. Pero ¿cuáles son los factores que influencian? En primero, debemos ser conscientes que cada vez diagnosticamos pacientes más jóvenes. Por lo tanto, estos pacientes jóvenes, ellos nos van a requerir, nos van a exigir, nos van a pedir que, bueno, qué va a pasar con su vida sexual después de la cirugía, y debemos de ser conscientes que debemos decir la verdad, porque también la verdad es muy amplia. La verdad va en función de la técnica que se utilice, también de la verdad va en función de la edad, los factores, la patología, etc. Por lo tanto, la realidad de estos pacientes que van a ser sometidos es que debemos ser frontales y no poder ofrecer cosas que no debemos o que no están a nuestro alcance. Dentro de lo que es la patología, la fisiopatología, recordemos que el pene es un tejido que se irriga poco durante el día, pero que a la hora de la madrugada, cuando hay el disparo de la testosterona y las erecciones penianas, la tumescencia nocturna, es la hora en la cual existen muchos cambios a nivel de pene, y que cuando tenemos un tejido normal, tenemos que el incremento de la circulación sanguínea a esas horas, que es de alrededor de las 5, 5 y media, que coincide con el disparo de la testosterona, el incremento de flujo sanguíneo en el pene, esas erecciones automáticas, van a desencadenar una serie de efectos, especialmente en la liberación del AMP cíclico. Va a haber una liberación y una inhibición de otros factores, como por ejemplo la inhibición de los factores de crecimiento, y este tejido que está oxigenado a esas horas, lo que hace es preservar su capacidad eréctil, que es lo contrario cuando sucede una hipoxia, o cuando no hay una buena circulación, o cuando no hay una buena inervación. Entonces, ese tejido que deja de irrigarse adecuadamente va en función de lo que es un deterioro y el desarrollo de una fibrosis por isquemia, y esto de la fibrosis va consecuentemente en un deterioro de su capacidad de erección. Sabemos bien que pacientes que son sometidos, por ejemplo, o ratas, experimentos a nivel de ratas, que son sometidos a tejidos eréctiles, a una hipoxia sistémica, significa que les van haciendo poco a poco disminuyendo la cantidad de oxígeno en el tejido. Sabemos muy bien que la capacidad de las erecciones en ratas, a lo menos, se ve mermada en función al deterioro o a la disminución de la oxigenación del tejido, es decir, es una relación directamente proporcional. A menos oxígeno, menos capacidad de erección. Por lo tanto, estamos hablando que la cirugía debe ser realizada con todas las precauciones necesarias, como lo vamos a ver después. Y curiosamente hay una entrevista que se hicieron a los mejores médicos de Estados Unidos, que fue publicada en el año 2002, y que reunía a los principales cirujanos de Estados Unidos que hacían cirugías radicales de próstata. Hicieron una entrevista para los pacientes un año después de la cirugía radical, y encontraron que la media de haber recuperado la función eréctil después de una cirugía radical llegaba solamente hasta el 43%, es decir, solamente el 43% de los pacientes habían recobrado la función eréctil, lo cual nos dice que no existe el cirujano perfecto que vaya y que diga: yo a usted, mi estimado paciente, yo a usted le voy a dejar con los nervios de la erección perfectos. Eso sabemos de antemano, que debemos de ser reales con los pacientes y ser a la vez muy éticos para comentarles la realidad. 43% en Estados Unidos de los pacientes operados por los mejores cirujanos, solamente el 43% recuperan su capacidad de erección, el resto lo pierde. Lo más importante para cuando nosotros hagamos un abordaje ya de cara a la cirugía radical es que la preservación de los nervios es vital, y tenemos tres opciones: o preservamos los dos lados, que es lo ideal, o preservamos solamente un lado, o no hacemos ninguna preservación. Por lo tanto, esto nos marca la diferencia.
Obviamente la preservación de ambos lados, es decir, la preservación bilateral es la que más nos va a ofrecer mejores beneficios en calidad de función eréctil en la recuperación postoperatoria. Sabemos de antemano que los nervios que están pasando por delante del recto van por la cara posterior de la próstata y posteriormente toman una situación posterolateral. Y cuando estamos en una situación posterolateral es justamente cuando estamos ya delante del recto que nosotros debemos de cortar la uretra, y si vamos más de cerca vamos a recordar que tenemos 4 opciones. La una, estar muy pegados a la fascia prostática. La segunda es ir entre las dos fascias, la prostática y la perineal, que es la ideal, y luego si nos vamos alejando de este plano vamos perdiendo esta posibilidad de la preservación de estos nervios o de estos paquetes neurovasculares. En este gráfico podemos entender que la disección de la uretra es muy importante pegarnos. Mientras más pegamos a la uretra o al esfínter va a ser mejor en función de la preservación. Debemos de considerar que esto debe ir obviamente en relación al estadiaje, porque claro, si en un lado de la próstata ya tenemos una invasión de la cápsula, ese lado necesariamente la preservación del paquete neurovascular no estaría recomendado. Pero si es que en el otro lado está libre, por lo menos deberíamos dejarle un paquete neurovascular de un solo lado para que el individuo en su postoperatorio pueda recuperar su función eréctil del pene. Lo ideal en esta diapositiva que estamos mirando es que debemos de estar muy claros en el momento de la técnica de lo que es la fascia periprostática y de lo que es la fascia pélvica, o también conocida como fascia endopélvica. La idea es justamente ir por la mitad de los dos y preservar ese triángulo que es donde van los nervios y donde van las arterias que justamente están delante del recto. ¿Qué es lo que nos sucede en función de la conclusión de la fisiopatología? La fisiopatología de por qué los pacientes pierden la función eréctil después de una radical básicamente va por 4 sentidos. En primer lugar, lo que es la injuria neural. En segundo, lo que es la injuria vascular. Tercero, lo que es el daño del músculo eréctil, que es un músculo liso, que va con sus mecanismos de erección. Y cuarto, también que en ocasiones con el bisturí eléctrico podemos provocar un daño térmico sobre los nervios. Por lo tanto, debemos de no utilizar cerca de los plexos neurovasculares, evitar el uso de bisturí eléctrico. La rehabilitación peniana comprende básicamente el uso de fármacos principalmente. También podemos utilizar los dispositivos para una recuperación de la erección. El propósito es justamente evitar el daño en el músculo cavernoso, evitar el daño en el sistema circulatorio, evitar el daño en la neuroconducción desde el centro de la erección en la área preóptica, la integridad de la modulación sacra, de la modulación pélvica, de los centros del parasimpático de la erección, el centro simpático también en relación a la eyaculación, y obviamente lo que ya dijimos, el endotelio vascular. Y ahí es donde podemos trabajar notablemente con el aspecto farmacológico. Que la idea es retornarle al paciente lo más rápido o lo más posible a su función eréctil en el postoperatorio. Se hizo también una encuesta a los cirujanos sobre si es que los cirujanos hacían después en Estados Unidos, si es que hacían o no hacían una rehabilitación peniana después de la operación. El 87% de los médicos cirujanos respondieron que sí, pero un 13% respondió que no. Esto es del Comité Internacional de la Salud Sexual en Estados Unidos. Pero al final los datos crudos nos dicen que del 15 al 80% de estos pacientes que son sometidos después de la cirugía presentan una disfunción eréctil, lo cual nos habla que es un rango bastante alto, 15 al 80%, de los cuales entre el 20 y el 80% de los pacientes nunca retornan a unas erecciones normales. Por lo tanto, muchos pacientes se quedan con una erección parcial, que a veces no es suficiente para la penetración ni para la satisfacción de la actividad como pareja. Si nosotros miramos un poco los datos y expulgamos en función, por ejemplo, de la edad, sí está muy claro que los pacientes que se operan antes de los 60 años tienen
mayor posibilidad de recuperación postoperatoria de su capacidad de erección. ¿Qué tanto? Un 48% lo pueden recuperar, pero en cambio si el paciente es más de 60 años, esa capacidad de recuperación baja a un 16%, se use o no se use fármacos que estimulen la erección. Pero lo más interesante de esto es que si nosotros preservamos ambos plexos neurovasculares, la capacidad de recuperación cuando es bilateral, es mucho más alta, llega hasta un 44 a un 35%. Pero cuando no usamos o cuando no preservamos los dos plexos, la capacidad de recuperación es cero. Es decir, si volamos ambos plexos, no tenemos ninguna opción de recuperación ni farmacológica, ni psicológica, ni lo que sea en función de la vida sexual del paciente. Por lo tanto, la preservación de ambos plexos es lo ideal en el momento en que estamos haciendo la cirugía. ¿Cuáles son las estrategias que podemos tener en estos pacientes que sí hemos dejado las bandas neurovasculares? En primera instancia tenemos los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Los inhibidores que están trabajando en el mundo desde hace 18 años, 20 años, han marcado realmente un cambio en lo que es la salud sexual de la población masculina que pasa más de 40, 50 años de edad. Y estos inhibidores son ampliamente distribuidos, pero a más de los inhibidores también tenemos los dispositivos de vacío, que son una especie de bombas. También tenemos el uso de supositorios o de fármacos que son depositados dentro de la uretra, es decir, son intrauretrales. Tenemos también las inyecciones intracavernosas, que son directamente inyecciones que se colocan en el cuerpo cavernoso. Tenemos la terapia neuromoduladora, tenemos más lejano la terapia de células madre, que está simplemente en fase de investigación. Y por último, si nada de estas ha funcionado, tenemos como opción la prótesis, sabiendo de antemano que primero que es cara, segundo que técnicamente tiene su complicación, y que los dos tipos de prótesis, tanto la maleable o lo que es la inflable, tienen una diferencia en cuanto a función de vida bastante intensa, y que también en precio y lo que es beneficio también hay una disparidad de datos en función del tiempo. Pero ¿qué es lo que hacen los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa? Básicamente hacen 7 puntos. El principal de ellos es que preservan las alteraciones o corrigen las alteraciones provocadas en el endotelio. Ahí es donde en el endotelio se va a liberar el óxido nítrico. Preservan también las alteraciones del músculo liso, preservan o favorecen la relajación del músculo liso, favorecen la neuroregeneración, combinan y mejoran la calidad de oxigenación al tejido eréctil. Es de fácil administración porque simplemente es por vía oral, con las debidas acápites de lo que es, si es que el estómago está o no está lleno con comida. Es por lo tanto de fácil administración, y sobre todo también que podemos jugar un poco en combinaciones. Y quizá esto de las combinaciones suena interesante porque podemos combinar por vía oral, podemos combinar por vía intrauretral, podemos combinar también con elementos que hacen el vacío en el pene, y por lo tanto podemos mejorar. Pero ¿cuál es el problema del uso de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa? El problema es de que no hay una evidencia, por lo que es medicina basada en evidencia, redundando el término, de cuál es el uso óptimo. No sabemos cuál es la dosis, no sabemos qué tiempo tenemos que utilizarlo. Los datos que se encuentran en muchísimos estudios son datos muy variables. No hay tampoco recomendaciones de inicio, de tiempo de duración y de final. Y también hemos encontrado en la literatura que hay una variación muy grande de lo que es la eficacia terapéutica. Por lo tanto, estamos a la sordina dando inhibidores de la 5-fosfodiesterasa sin tener datos concretos de cuándo, cómo y hasta qué punto podemos o no podemos hacerlo. Por lo tanto, en definición, no tenemos una estrategia óptima hasta el momento para el uso de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. En este año, en 2014, en marzo, en la revista PLOS ONE,
encontré una revisión sistemática y metaanálisis de los usos de 5 inhibidores de la fosfodiesterasa para el tratamiento de la disfunción eréctil luego de la cirugía radical, pero con preservación de los nervios. Este es un estudio realizado por el Dr. Xiao Wang, comprende una revisión bastante amplia. Él ha seleccionado en este trabajo junto con sus colaboradores 72 estudios a nivel mundial, desde estudios europeos, estudios americanos, norteamericanos, los pocos que hay en Sudamérica y también estudios asiáticos. De estos datos que él fue cirniendo, solamente se quedó con 8 estudios, es decir, de 72 bajó a 8 que eran estudios reales, que no tenían sesgos, que no tenían elementos que sean distractores para los resultados o para los resultados estadísticos finales. En estos estudios se basaron en lo que es el Índice Internacional de Función Eréctil, y vemos claramente que el predominio del intervalo de confianza fue más allá del 90%. Igualmente se incluyeron 2 preguntas. La primera pregunta era la CEP2, que es internacional, que dice cuál es su capacidad de tener la capacidad de penetración del pene en la vagina. Esa es la pregunta número 2. Y la pregunta número 3 es si es que su erección fue suficientemente larga que le permitió a usted tener una copulación normal o un acto sexual normal. Igualmente tenemos que en este sentido el intervalo de confianza fue más del 92%. En cuanto a lo que era el estudio, en cuanto a lo que es la calidad de vida de la vida de los pacientes, igualmente encontramos la satisfacción de más, con un intervalo de confianza de más allá del 95% usando los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Luego lo que se hizo fue también analizar los efectos colaterales de lo que es el uso de estos fármacos. Y igualmente encontramos que el intervalo de confianza fue muy positivo en relación a que a más dosis, más efectos colaterales. En conclusión de este estudio, que es muy importante, y atención porque estos datos son de un metaanálisis muy serio, es que la duración del tratamiento, mientras más largo es mejor. ¿Hasta qué tanto? Hasta 52 semanas. ¿En relación a qué? A un tratamiento corto de 6 semanas. En cuanto a la forma de administrar estos fármacos, si es que era todas las noches o si es que era a demanda, es decir, cuando el paciente lo decía. Claramente se encontró en este estudio que cuando es a demanda tiene un mejor efecto que aquel medicamento que es administrado diariamente cada noche. En cuanto a lo que es la dosis, ¿qué pasa con las dosis de alta o de baja dosificación? Evidentemente los medicamentos a altas dosis son más efectivos frente a los medicamentos utilizados a baja dosis. Y en cuanto a la calidad del producto y efectividad del fármaco o de la molécula, se encontró preferentemente que el sildenafil ocupó el primer lugar con 6.04 del intervalo de confianza, seguido del vardenafil, en tercer lugar el avanafil y en cuarto lugar el tadalafil. Por lo tanto, tenemos la opción de utilizar estos fármacos de manera adecuada y una manera racional. Pero también, ¿qué es lo que pasa con otros fármacos como por ejemplo la testosterona? Sabemos de antemano que en pacientes que están con metástasis, por varios estudios desde Huggins, que fue en 1941, sabemos de antemano que la baja de testosterona en función de la edad aumenta la posibilidad de tener un cáncer, y que si estos cánceres ya están diseminados y damos testosterona, las metástasis se van a incrementar y el deterioro de la vida del paciente va a ser real y va a ser muy trágica. Y los estudios están fundamentados a una falta de respuesta y por lo tanto la administración exógena de testosterona va en deterioro siempre y cuando los pacientes tengan metástasis. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que teóricamente ya han sido sometidos a una cirugía radical y ya están curados? Hay muchos estudios y desde 1982 empezaron a aparecer estudios en los cuales la asociación de testosterona en pacientes que fueron sometidos a cirugía radical más bien ha sido positiva y no ha desarrollado signos negativos en cuanto a lo que es mortalidad o desarrollo de la enfermedad o progresión de la enfermedad. Hay varios estudios que están en línea que nos dejan a nosotros
con la incógnita de que si podemos utilizar testosterona o no podemos utilizar testosterona. Sabemos que hay factores que van a favor y factores que van en contra, pero apareció un estudio de 3.886 pacientes frente a 6.448 pacientes de control, y este estudio, que fue publicado de un estudio de colaboración entre varios centros, llegó a la conclusión que las concentraciones de circulación de andrógenos y de estrógenos no parecen asociadas o no están asociadas con el riesgo de cáncer de progresión. Por lo tanto, es una posibilidad. Más bien, lo que se encontró en otros estudios es que los pacientes que tienen menos testosterona, es decir, que son hipogonádicos, este grupo de pacientes más bien tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer más avanzado, un cáncer más agresivo y de mayor número en función de datos estadísticos que aquellos hombres que tienen una testosterona normal. Entonces, estamos hablando de que la FDA ha tomado un poco de control en el tema, y ya en el Congreso Americano de este año, que fue en la ciudad de Orlando en mayo de este año de 2014, empezamos a encontrar algunos tratamientos con testosterona y de reemplazo de testosterona de una forma muy segura en pacientes que han sido sometidos a cirugía radical. Para concluir, y como finalizando esta exposición, tenemos como conclusión: pacientes de menores de 60 años tienen mejor pronóstico de calidad de vida sexual después de una cirugía radical. Es importante la técnica en relación a la preservación de los paquetes neurovasculares, esto es fundamental. Factores como la obesidad, diabetes y otras enfermedades concomitantes van a dar un peor pronóstico al paciente. Es importante tener la patología, porque tumores más agresivos van en relación a cirugía más agresiva y por lo tanto deterioro de la función sexual después de la cirugía. Y lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que el inicio rápido, bien sea a dosis bien dirigidas, a demanda, parece que tienen más efectividad que aquellas dosis que son programadas diariamente a la noche. Otros estudios también podemos tener, como por ejemplo el uso de estatinas, el uso de eritropoyetina, y también tenemos, como ya les comenté, el uso de la rehabilitación de testosterona. Estimados colegas, muchas gracias por su atención. Tanto la presentación del vídeo como también la presentación en PowerPoint de las diapositivas está a la disposición de ustedes a través de la sociedad, a través de esta página, y si ustedes están interesados pueden hacer el link sobre descargar la presentación en diapositivas. Agradezco la atención de ustedes y espero verles próximamente. Gracias.